Bendito Padre Celestial, muchas gracias por este día, gracias por tus bendiciones, gracias por tu misericordia para con nosotros cada día. Por favor, ayuda a Mario que va a dar la clase hoy, dale sabiduría y a nosotros para entenderla y guardarla en nuestro corazón, Padre, por favor. Bendice a todos los jóvenes que van a tomar esta clase, Padre, a sus familias. Sabemos que todo lo que está pasando en el mundo está en tus manos, Padre. Por favor, dale sabiduría a los gobernantes y a nosotros como ciudadanos, Padre. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Clarita. Entonces, recordemos que estamos en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Si quieren abrir sus Biblias, estamos en Primera de Corintios, capítulo 3. La última vez terminamos con el versículo 10. Hoy vamos a hablar desde el 11 en adelante. Entonces, si gustan abrir sus Biblias ahí y si no tienen la NTV, pues quizá van a ver un poquito de palabras diferentes porque todos los versículos que he puesto aquí arriba han sido de la Nueva Traducción Viviente. Antes de seguir con donde nos quedamos, recordemos algunas cosas. Pablo habló mucho de que entre los judíos entre los gentiles que estaban en Corinto, había una cosa que le pegaba duro a la iglesia, que era la sabiduría de hombres, la sofía de los hombres. Y esta sabiduría, ya recordemos por todo lo que hemos visto en las clases anteriores, no tenía nada bueno, sino que traía una lista de cosas que eran malas, que no edificaban a la iglesia. Sin embargo, la gente de Corinto, lo que estaba pasando es que le estaba dando mucha importancia a esta sabiduría de hombres y no estaban dándose cuenta de lo que Dios les había permitido tener, por lo cual el resultado era que había disputas entre ellos, había problemas y la razón de tener estos problemas mostraba una cosa, inmadurez. La inmadurez que tenían los corintios hablaba de que eran prácticamente como niños. Dijimos, siempre en una relación humana va a haber divisiones. Desde que uno es chiquito, desde que uno es una personita, empieza a pelear con los demás, va creciendo y sigue peleando con los demás, crece más y sigue peleando con los demás. Dijimos, llega el momento en que la persona se casa y por cualquier cuestión se pelea con su esposa. ¿Por qué razón? Por lo que sea. Entonces, el hombre por naturaleza va a pelear, va a tener divisiones, pero esta inmadurez que mostraban los corintios se debía a que pues ellos le habían dado mucha importancia a la sabiduría de los hombres. Entonces Pablo, lo que vimos en la clase pasada fue que les decía, oigan, si ustedes tienen esa sabiduría de los hombres, solamente nos va a desencadenar en problemas, pleitos, disensiones, peleas. ¿Y por qué se estaban peleando? Por algo muy tonto. Unos estaban diciendo yo sigo a Pablo, otros siguen a Apolos, otros siguen a Pedro, otros siguen a Cristo, como lo vimos en el capítulo 1. Y Pablo entonces les dice, oigan, ustedes no tienen por qué estarse peleando. Pedro, Apolos, Pablo y cualquier siervo son solamente esos, siervos de Cristo y su objetivo, su meta, sus ojos deben estar solamente en Cristo, no en los siervos. Entonces, Pablo terminó el capítulo 3 diciéndoles una cosa bien importante. Les dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Por lo que vamos a ver en los versículos que siguen, ese fundamento es Jesús. No puede ser otra base, otros cimientos para la iglesia. Y Pablo les dice, cuando ustedes van a construir la iglesia, deben hacerlo con mucho cuidado. Y vamos a ver el día de hoy que se pueden tener muchos diferentes materiales que se pueden poner en la iglesia y que al final van a ser juzgados por Dios. Eso es el objetivo de la clase de hoy, del resto del capítulo 3. Pero a grandes rasgos, Pablo les dice, tengan cuidado de cómo están edificando. Y si nosotros recordamos lo que estaba pasando en Corinto, vamos a ver que no eran unos problemas pues cualquiera. La iglesia de Corinto, como dijimos al principio, estaba edificada en un lugar en el que había mucha idolatría, había muchos problemas, mucha gente pecaba y como llegaban muchos marineros ahí, pues se daban cuenta de que el problema de la prostitución pues jalaba a muchas de esas personas e incluso a los cristianos no les quedaba claro cómo lidiar con estos problemas. Entonces, en el bosquejo que hicimos, más bien que vimos, porque no hicimos, vimos en este diagrama que la iglesia tenía un montón de problemas. ¿Y por qué los menciono antes de seguir con Primera de Corintios, capítulo 3 versículos 10 en adelante? Porque muchos de estos problemas quizás se debían a una falsa enseñanza que traían los corintios. Noten ustedes, el primer problema que aborda Pablo en los capítulos 1 al 4 es de divisiones. Unos dicen que siguen a Pablo, otros a Apolos, otros a Pedro, pero les dice, ¿la solución cuál es?
el Evangelio. La solución es responder solamente con Jesús. Esto, la resurrección de Cristo, nos debe traer unidad a la iglesia. Entonces, el primer problema que tenían los de Corinto eran divisiones. Pero recordemos que Pablo tenía más allá en mente. No solamente tenía este problema en mente cuando les hablaba o les escribía a los corintios, sino que les decía, miren, también hay un problema en el sexo. ¿Cómo lo enseñan? Los corintios estaban pues seducidos por las prostitutas que eran sacerdotisas de ahí. Incluso había un hombre que se había juntado con su madrastra y algunas personas decían, bueno, pues eso no tiene nada de malo, pero Pablo les va a dar nuevamente la solución y les dice, la solución está en Cristo. El Evangelio nos trae la solución. Él nos salvó, nos ha dado unos cuerpos que van a ser levantados y estos cuerpos deben ser cuidados porque pues son redimidos por Cristo, son de Él. Otro problema que tenían era sobre la libertad o sobre la comida, tanto en la reunión como en la comida. Esos eran problemas que estaban serios, los vemos en los capítulos 8 al 10 y 11 al 14, en los cuales algunas personas decían, pues puedes comer todo lo que tú quieras, aunque haya sido edificado, ofrecido a los ídolos, perdón. Algunos decían, sí lo podemos comer, otros decían, no lo podemos comer. Entonces, Pablo lo que nos está diciendo, ¿cuál es el principio central? Es amar a otros más que a uno mismo. Decir, yo voy a buscar el bien de la otra persona, aun si significa sacrificio para mí. Y en la iglesia, unos podrían decir, yo tengo este don, yo tengo la profecía, yo hablo en lenguas, y algunas personas se quedaban así como que no entendemos lo que nos quieres tú decir. Pablo les dice, la solución es que todos en un cuerpo participamos de diferente manera. El ojo no trabaja igual que la mano, ni la cabeza igual que el pie. Entonces, eso nos debe quedar claro en una reunión. Pero el principio básico es que nosotros debemos amar a los demás, incluso preferirlos sobre nuestros propios deseos. Y por último, había el problema de la resurrección. Entonces, la resurrección, algunas personas decían, eso no existe, no hay resurrección. Y Pablo les dice, ¿cómo de que no? Si la resurrección es indispensable para que nuestra fe tenga poder. Nosotros estamos conscientes de que si Cristo murió y resucitó, nosotros también vamos a morir y vamos a resucitar en algún momento. Entonces, como ustedes ven, la iglesia de Corinto tenía un montón de problemas, como lo vemos acá, pero Pablo siempre le dio la solución basándose en el Evangelio y la cruz de Cristo traía razones para la unidad, motivación para la integridad sexual, poder para amar a los demás más que nosotros mismos y trae también victoria sobre la muerte. Todo eso lo trae la resurrección de Cristo. Entonces, con eso en mente, Pablo les está diciendo, ok, en el versículo 10, yo como perito arquitecto, como dijimos la vez pasada, por esa gracia que Dios me dio, puse el fundamento. Este que va a edificar sobre el fundamento debe tener mucho cuidado. Entonces nos dice Pablo, yo por la gracia que Dios me ha dado, eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Pablo no está criticando la obra de Apolos o de Pedro, sino que les está diciendo, si vamos a edificar sobre ese fundamento, debemos tener cuidado. Entonces, sigue el pensamiento en los versículos que vamos a ver hoy, y Pablo les está diciendo, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Este versículo, aunque es chiquito y aunque nosotros ya sabemos, por lo que les hemos dicho en la clase, que es Jesucristo, tiene una gran importancia por todo lo que les acabo de comentar. La gente va a querer edificar sobre otro fundamento, sobre ideas, sobre cosas que ve en el mundo, sobre sus preferencias personales, sobre cosas que ha visto en los demás, sobre libertades que podemos tener, sobre lo que escucha en la filosofía. Entonces, puede ser que la gente se sienta tentada o tenga la idea de que puede poner otro fundamento que no es Jesús. Y si eso ocurre, obviamente ya no se va a edificar sobre él la iglesia. Adam Clark, en su comentario, menciona que todas estas ideas que habían traído problemas a los corintios era porque ellos estaban basando su filosofía o su pensamiento en cosas o personas que no eran Jesús. Entonces, si alguien tiene una idea diferente o un pensamiento diferente o una filosofía diferente y sobre eso quiere edificar, eso no se puede llamar iglesia. Eso nos lo dice el versículo 11. Por eso es bien importante que ustedes analicen sobre qué están edificando. Va a haber muchas personas de su congregación
o de la nuestra, de Dios es amor, que les van a decir, es que yo estoy yendo con tal grupo, con este pensamiento, con esta filosofía, y si están edificando sobre alguien que no es Jesús, eso no se puede llamar iglesia. Ese es un grupo, ese es un club, ese es algo, pero menos una iglesia. Pablo les está diciendo aquí, solamente existe un fundamento, y ese fundamento, cimiento o base, ¿quién es? Jesús. Y nadie, así dice, nadie puede poner un fundamento distinto. Es decir, aquí no se aceptan ideas, ni filosofías, ni pensamientos, ni personas, ni personajes, ni nada que sea diferente a Jesús. Eso no, nos dice Pablo, nadie lo puede poner. Solamente el fundamento es Jesucristo. Estamos hablando de una iglesia. Entonces, una de las características que debe tener una iglesia es que esté basada su fe en quién es Jesús. Ese es como les menciono, un versículo bien poderoso, principalmente con tanta filosofía que hay en el mundo hoy en día, diciéndoles que pueden edificar sobre pensamientos o sobre una gran persona o sobre alguna otra cuestión, tradiciones, pero que no son Jesucristo, eso no es iglesia. Entonces, en el versículo 2, Pablo dice algo bien importante. Ahora sí, ya vimos que el fundamento es Jesús. En una iglesia no está a discusión, el fundamento siempre va a ser Jesús, la base, los cimientos siempre van a ser Él. Y ahora se entiende que sobre ese fundamento, sobre esa base, se va a levantar la iglesia, se va a ir construyendo. Entonces, nos dice Pablo, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. Es decir, van a venir personas que en la iglesia enseñen una cosa y van a poner ahí sus ladrillitos y van a poner sus ideas, pero nos dice Pablo, ok, si alguien va a edificar, lo puede hacer utilizando diferentes materiales. Algo implícito que está mencionando aquí Pablo es que alguien va a edificar. Y entonces vamos a transportarnos a la mente de los corintios. Ellos a quienes estaban viendo que edificaban, pues obviamente a Apolos, a Pablo, a Pedro y todos los otros líderes que podían tener en la iglesia. Ellos estaban edificando algo en la iglesia. Pero entonces Pablo les dice a estas personas que deben tener cuidado. Cuidado. Les dice, miren cómo están edificando. Porque de que se puede edificar, se puede. Puedes edificar pura basura, pero aún así vas a edificar. Entonces Pablo les está diciendo, cualquiera que edifique sobre este fundamento, es decir, ya lo vimos quién es, sobre Jesús, podrá usar una variedad de materiales. Y Pablo les pone un par de ejemplos que se pueden englobar así, en dos diferentes materiales. Pablo les dice, unos podrán utilizar oro, plata y joyas, y otros van a utilizar madero, heno o paja. Entonces, en estos dos grupos, Pablo va a usar una prueba, el fuego. En los versículos que siguen, Pablo va a decir que este material que cada uno decida utilizar va a ser sometido al fuego. Entonces, esto aplica no solamente para los líderes, porque uno podría decir, yo no soy pastor, yo no soy líder de jóvenes, yo no soy tesorero. Pero nos dice la Biblia que tú eres parte de la iglesia. Entonces, tú como cristiano o como cristiana debes estar pensando en que lo que haces para Dios es como si fuera un material. Y este material que tú utilices va a ser sometido al fuego. Puede ser oro, plata y joyas, que como ya sabemos, si estos materiales son sometidos al fuego, van a resistir. Pero si alguien decide edificar madera, heno o paja, no va a resistir. Ahora, ¿por qué es importante mencionarles esto? Porque si recordamos entonces lo que les acabo de mencionar en cuanto a los problemas que tenía la iglesia en Corinto, alguien quizá podía decirles, oye, vamos a seguir a un líder. Y eso, Adam Clarke, como les comento, él menciona que era una enseñanza falsa, una enseñanza hecha con madera, heno, hojarasca, o como le dice esta versión, madera, heno o paja. Una enseñanza falsa, una enseñanza mentirosa, cuando es sometida al fuego, no va a pasar. Pero noten ustedes esto. Hay personas que van a enseñar pura mentira, van a enseñar cosas que no están de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, porque pues eso estaba pasando en la iglesia debido a que alguien se los había dicho, la gente misma de la congregación o alguna idea escucharon por ahí que tenían como verdad el que estas cosas se podían llevar a cabo. Y Pablo tiene que entrar con la verdad y les dice, no, estas verdades que ustedes consideran
no son en realidad cosas que deben hacer. La verdad está en Jesús, con el Evangelio. Entonces, si nosotros edificamos con el Evangelio, es como si edificáramos con oro, plata, joyas. Pero si edificamos con alguna otra mentira, alguna otra idea de hombres, alguna filosofía, va a ser considerado como madera, heno o paja. Esa es una postura que mencionan unos. Pero también otros podrían decir, oye, pero ¿qué pasa con aquellas personas que enseñan cosas, pero ellos piensan que son la verdad? Es decir, hay algunas personas que deliberadamente enseñan mentiras, un maestro falso, pero todos los maestros falsos estarán conscientes de que enseñan una mentira. Por ejemplo, yo les puedo decir que he tenido pacientes que son sacerdotes o que son curas y de verdad ellos son muy sinceros en lo que creen. El problema es que están enseñando pura mentira. Bueno, algunas personas consideran que esas mentiras son consideradas como heno, paja o madera y que las verdades que el Evangelio nos da son oro, plata y joyas. Pero otras personas, otros comentaristas, piensan que esto va más que nada con respecto a la intención con la que lo hacemos. Es decir, ustedes saben que hay personas que van a servir en la iglesia con todo su corazón, van a amar a Dios y lo van a reflejar en lo que hacen y por lo tanto la iglesia se va a ir para arriba con materiales durables. Un buen pastor, una persona que de verdad ama a su Dios y que decide trabajar por él con unas buenas intenciones, lo va a hacer con oro, plata, joyas. Pero alguien que hace su trabajo todo basura, alguien que no le gusta lo que hace, no le gusta servir o lo hace así de mala gana, pues otros consideran que se refiere a la madera, heno o paja. Entonces tenemos aquí algunas posturas. Algunos hablan de que estas son mentiras, doctrinas falsas, o que son cosas que se hacen con un corazón incorrecto, con un corazón que no está de verdad sirviendo por amor a Dios. Entonces, cualquiera que sea de estas, porque al final no sabemos a qué se refería Pablo, si hacer las cosas a medias, vamos a ponerle aquí, con medio corazón, o hacerlo con mentiras, al final el fuego lo va a juzgar. O por otro lado, tenemos la verdad, enseñar la verdad, o hacerlo con un corazón entero, sincero, que no hay doblez, no hay falsedad en este corazón. Entonces, cualquiera que sea de esas, porque les repito, no sabemos a qué se pueden referir Pablo con estos, porque los comentaristas pues nos hacen la mención de ambas cosas. Eso nos lleva a pensar en nuestra propia vida. Uno, ¿tú en qué estás creyendo? ¿Tú como cristiana o cristiano qué estás creyendo? ¿La verdad del Evangelio? Seguramente sí, si no, no serías cristiano. Pero esas mentiras que el mundo te va a meter, esas mentiras en cuanto a divisiones, en cuanto a sexo, en cuanto a la comida, en cuanto a la reunión, en cuanto a la resurrección, que el mundo te va a meter, tú como cristiano de verdad las estás analizando y las estás poniendo a prueba con respecto a lo que dicen las escrituras, ¿sí o no? Y número dos, te debe hacer pensar, si, ok, tú ya creíste en el Evangelio, estás comparando todo conforme dicen las Escrituras, estás yendo conforme nos menciona la Biblia, pero dos, ¿tu corazón cómo está? ¿Estás dándole solamente a Dios un poquito? ¿Estás diciéndole, Señor, ¿sabes qué? Confórmate con lo que te voy a dar porque no te voy a servir más? Me piden que apoye en la iglesia, pero no lo voy a hacer, no tengo ganas, prefiero dedicarme a otras cosas. Entonces, tu corazón puede estar así, puede estar a medias y puedes estar edificando madera, heno u hojarasca o paja. O puede ser que también tú digas, sé lo que tengo que hacer. Sé que Dios me ha dado un corazón para servir en tal lugar, servir con tal grupo de personas, servir en tal ministerio. Eso solamente tú lo vas a saber. ¿Estás de verdad buscando tener ese corazón, buscando edificar con oro, plata y joyas? ¿Sí o no? Hay quienes saben lo que tienen que hacer. No, no están así como que, ay, Señor, de verdad me quieres en un lugar, quieres que te sirva. No, ya lo saben, pero no lo hacemos. Y hay quienes, aún sabiéndolo, solamente dan una parte de su corazón. Solamente dicen, no, lo voy a hacer a medias. Si voy a servir a los niños, lo voy a hacer a medias. Entonces, estos versículos nos llevan a una aplicación, porque el versículo 10 decía, debe tener mucho cuidado. Entonces, tú estás teniendo mucho cuidado de cómo estás edificando, porque como lo vamos a ver más adelante, Pablo les está diciendo, ustedes son ese templo de Dios.
¿cómo estás edificando? ¿Estás edificando con verdad o con mentiras? ¿Estás edificando con medio corazón o lo estás edificando con un corazón entero? Si leemos a otros autores como John MacArthur, por ejemplo, él va a decir que obviamente el buen trabajo, el buen servicio para Dios, o sea, esto, es a lo que se refiere Pablo acá. Pero otros comentaristas mencionan esto. ¿Qué sigue? Alguien que me ayude con este versículo, por favor, versículo 13. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Eso, gracias Marisol. Noten ustedes, dijimos que no hay otro fundamento sino Jesús. Y cada uno va a ir poniendo su piedra. Ya dijimos, puede ser oro, plata, piedras preciosas, o puede ser madera, puede ser paja, puede ser diferentes materiales. Entonces, nos está diciendo Pablo cuando, dice, en el día del juicio, en el día del juicio, el material que se va a utilizar, el fuego o el juicio de Dios, revelará la obra que cada constructor, noten esta, este par de palabras. Pablo les está diciendo, ok, muchas personas están construyendo. En la iglesia de Corinto particularmente, ya vimos que Pablo, Pedro, Apolos y otros líderes estaban construyendo. Y nos dice que llegará un día en el que el tiempo se va a agotar. El tiempo va a venir para que llegue el día del juicio. Y en ese día del juicio, Dios va a mandar fuego sobre su iglesia. Obviamente no estamos hablando de fuego literal, sabemos que se refiere al juicio de Dios, pero el fuego nos va a revelar la clase de obra que cada uno ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor o no. Entonces ustedes nuevamente pueden decir, me lavo las manos, porque yo no soy ese edificador, yo no soy un líder, pero si los hermanos de la sierra están escuchando esto, pues sí estamos hablando de líderes. Está diciendo, en algún momento Dios va a revelar si todo lo que hiciste en tu iglesia, si todo lo que hiciste con tus discípulos tiene algún valor o no. Entonces, Pablo te está diciendo, ten cuidado, como en el versículo 10 lo mencionaba, ten cuidado de cómo edificas. Ve hacia el futuro, porque en el futuro Dios va a juzgar tu obra. Y si no te consideras líder o si no eres líder de la iglesia, pero si eres miembro, si eres una parte de este edificio que Dios llama iglesia, entonces tú debes estar diciendo, ok, estoy de verdad buscando esa verdad, estoy de verdad buscando esa entrega con el corazón entero para la obra de Dios, ¿sí o no? En algún momento, como les digo, el fuego lo va a probar y quizá esa obra que tú hiciste en la que tanto te afanaste no tiene ningún valor porque no la edificaste en la verdad o porque no le diste todo tu corazón a eso. Cuando llegue el día del juicio, nos dice el versículo 14, si la obra permanece, es decir, si ya estuvo bajo el fuego y sigue, este constructor recibirá una recompensa. Entonces, ya dijimos, primero es el paso de la edificación sobre algo que no es discutible, sobre Jesucristo, sobre el fundamento que es Jesucristo. Entonces, lo que sí pueden hacer o puede variar es la edificación de cada uno. Después de la edificación, pues tú vas a estar viendo, o más bien durante, vas a estar viendo qué material utilizas, y en algún momento va a llegar el juicio o las flamas o el fuego, como lo quieras decir, el fuego de Dios. Si persiste, entonces vas a recibir tu recompensa. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En el día del juicio. Algunos podrían decir, oye, pero no que los cristianos no íbamos a ser sometidos al día del juicio. Bueno, vamos a ser sometidos al bema de Cristo, al tribunal de Cristo, a aquel asiento en el que Cristo va a juzgar a los cristianos y va a decir, oye, vamos a ver las obras que hiciste. Si el fuego dijo, uy, edificaste un buen discípulo, tuviste una buena iglesia, durante toda tu vida tuviste una buena intención, edificaste sobre la verdad, nos dice la Biblia, Dios te va a dar una recompensa. Sin embargo, Pablo no se queda ahí y les dice aquí, pero si la obra se consume, ya sabemos por qué materiales podría ser, por estos, madera, heno o paja. Entonces, si la obra se consume, el constructor, o sea, la persona, sufrirá una gran pérdida. El constructor sí se salvará, es decir, su salvación no está en juego. El constructor sí va a recibir vida eterna. Sin embargo, lo que haya edificado con el material que él o ella haya decidido, se puede perder.
pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Es decir, pasaría de panzazo. Su salvación, ¿por qué no está en riesgo? Algunos podrían decir, oye, ¿aquí puede significar que alguien que es salvo puede perder la salvación? No. Dijimos, hay cosas que no están en discusión. El fundamento es Jesús. Y si Jesús hizo la obra de salvar a su iglesia, a Jesús no se le va a escapar uno de sus constructores. Quizá este constructor era medio gaznápiro y eligió el material incorrecto. Quizá toda su vida estuvo confundido. Quizá no le echó ganas. Y él va a estar triste. Ahí parece más enojado esto. Qué triste. El cuate o cuata va a estar triste, habiendo perdido algo, pero él mismo se salvará, porque la salvación no depende de esta persona, sino que depende de Jesús. Entonces, Pablo les está diciendo aquí, en algún momento, este juicio se va a aplicar a cada constructor, y él va a sufrir pérdidas si su material, pues fue madera, lo que eligió, o fue paja, o fue hojarasca, o fue heno. Entonces, unos podrían decir, oye, pero esto solamente le habla a los líderes, yo me la llevo tranquila, yo soy un miembro más, mis papás trabajan, me llevan a la iglesia, pero yo no tengo ninguna responsabilidad. Uy, Pablo les tira aquí también brutal y les dice, ¿no se dan cuenta que todos ustedes, es decir, no solo los líderes, todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Entonces, esto aplica para los que son líderes y para los que no son líderes. Nos dice la Biblia, todos ustedes forman parte de la iglesia de Jesucristo. Entonces, ese cimiento que es Jesús es inmutable, pero el material sí puede cambiar. Y cada uno de ustedes está aquí. Entonces, aquí está Johnny, aquí está Rebeca, aquí está Luciano, aquí está Marisol, aquí está Adriana, aquí está Dani, aquí está Maura, aquí está Janet, Clarita, Mario, todos nosotros estamos aquí en la iglesia. Y nos dice Pablo, ¿no se dan cuenta? Todos ustedes son parte de la iglesia de Cristo y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Entonces, si el Espíritu Santo vive en nosotros, nos debemos dar cuenta que nosotros debemos buscar la edificación de la iglesia. Y como tal, debemos ver cómo construimos. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Si repetimos aquí las cosas que Pablo tenía en mente, Pablo se estaba enfrentando con algunas personas que estaban dividiendo a la iglesia, algunas personas que seguían a los líderes en vez de seguir a Dios, es decir, estaban creyendo en una mentira, pensando que el líder era el espectáculo, pensando que el líder era el importante. Pero Pablo les está diciendo, si ustedes intentan destruir el templo de Dios, cualquiera que lo destruya, Dios lo va a destruir a esa persona. El templo de Dios es santo y ustedes, como si no les hubiera quedado claro aquí, Pablo se lo repite, ustedes son ese templo. Entonces, Pablo les da un consejo y yo creo que hoy vamos a terminar acá. Pablo les dice una cuestión bien importante, dejen de engañarse a sí mismos. Pero, ¿cómo puede ser que se engañen a sí mismos si lo que decíamos acá, si lo que decía este comentarista es cierto? Nosotros debemos buscar la verdad en las Escrituras. Y si tenemos el Espíritu Santo, como nos dijo acá Pablo, nosotros podemos conocer esa verdad. Pero ¿cómo Pablo entonces dice, dejen de engañarse a sí mismos? ¿Será que los cristianos a veces se engañan a sí mismos? La respuesta es un contundente sí. Los cristianos nos engañamos a nosotros mismos pensando que no tenemos responsabilidad, pensando que no conocemos la verdad, pensando que Dios no nos va a juzgar, pensando que podemos ser más inteligentes que Dios, pensando un montón de cosas, y eso es engañarnos a nosotros mismos. Entonces, Pablo les está diciendo no a los líderes, sino le está diciendo a toda la iglesia, oigan, corintios, dejen de ser tan sonsos, no se engañen a ustedes mismos, dejen de engañarse, como dice aquí, a ustedes mismos. Dejen de creerse mentiras. ¿Les ha pasado a ustedes que saben lo que tienen que hacer, saben la verdad, pero hacen otra cosa? Yo sí, les voy a poner un ejemplo. En cirugía, ¿qué es lo que hacemos? Sabemos que debemos limpiar bien un tejido cuando está
enfermo, ya sea que tengamos necrosis, es decir, un tejido muerto, o tengamos un proceso infeccioso que sea causado, en este caso, en lo que yo opero, por un diente que está picado, que este proceso infeccioso, si no lo limpio bien, va a volver a crecer y va a gangrenar y va a lastimar al tejido. Yo sé que cuando tengo este problema, yo necesito quitar el tejido malo, ya sea que sea tejido malo, que ya está muerto o esté infectado, o la causa de eso. Entonces, cuando yo entro a cirugía, yo necesito recordar esa verdad. La verdad es que yo necesito quitar todo ese tejido para que el cuerpo entonces tenga una buena evolución. Pero en algunos casos, la verdad es que estando cansado, estando fastidiado de la cirugía, estando harto o porque el paciente me cae gordo o porque el paciente me habló feo, entonces digo, ay, ya voy a hacer la cirugía como caiga. Y entonces dentro de mí, yo sé, la verdad, yo sé que tengo que quitar o el diente que está afectando, o tengo que limpiar bien, o tengo que quitar el tejido necrótico, pero por alguna razón me engaño a mí mismo y digo, ay, va a cicatrizar el paciente, ya le estoy mandando medicamento, pero por dentro yo sé que no va a ser así. Y entonces no hago una buena cirugía y el resultado, ¿ustedes creen que sea bueno? No, no quité todo el tejido enfermo, no quité toda la infección, no quité el diente causal. La recuperación va a ser que el cuerpo no se va a tener una buena evolución. Eso yo ya lo sé. Pero aún así, en el fondo de conocer la verdad, me termino engañando a mí mismo. Y el cristiano es así. El cristiano sabe la verdad, sabe que tiene que trabajar, sabe que tiene que amar a Dios, sabe que tiene que luchar por su iglesia, sabe que tiene que edificar, sabe que se tiene que preparar, pero no lo hace. Y entonces se engaña a sí mismo. Entonces, chicos y chicas, Pablo les da un mandato acá, no les da un consejo, les da un mandato. Y les dice, dejen de engañarse a sí mismos. El otro domingo vamos a ver cómo se pueden engañar a sí mismos, porque pues tiene que ver mucho con lo que vimos en el capítulo 2, la sabiduría de este mundo. Pero de mientras, chicas y chicos, quédense con este pensamiento. Dejen de engañarse a sí mismos. Líderes de la iglesia de la sierra, maestras, maestros, dejen de engañarse a sí mismos. Cuando ustedes saben la verdad, sigan esa verdad para que tenga una buena evolución la iglesia. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna cosa que no quede claro? ¿Nadie? Muy bien. Carlita, ¿quieres dirigirnos en oración, por favor? Creo que ya se nos fue. Janet, ¿quieres dirigirnos en oración, por favor? Claro que sí. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Gracias por esta clase, porque tú deseas seguir hablando a nuestras vidas y también gracias por los medios, la tecnología por la cual podemos seguir aprendiendo de tu palabra. Te pido, Padre, que tú abras nuestros corazones a atesorar esto y a ponerlo en práctica en nuestras vidas, a seguir, a seguirte a ti porque tú eres la verdad y sobre todo, Señor, hacerlo con un corazón al 100%, a hacer las cosas que hagamos para ti y por amor a ti. Bendice a cada uno de los pastores, de los líderes allá en la sierra también que están escuchando estas clases, que tú les ayudes, que tú seas para con ellos en todo momento. Y también gracias por el grupo de jóvenes. En tu nombre oramos. Amén. Amén.